Vamos a iniciar este programa, nuestro programa 312, con el encuentro con la política. Como ya desde hace ya unos buenos días nos viene acompañando Yesid García, senador de la República, que nos va a hablar sobre la reforma laboral. El tema es la reforma laboral y la defensa del SENA en el Senado de la República. Yesid García, senador de los trabajadores y de la educación. Adelante, Yesid. Y agradezco a los senadores y senadoras de la Comisión Séptima de estar aquí con ustedes en esta audiencia tan importante. Yo quiero, alrededor de la discusión de este proyecto de ley, poner sobre la mesa algunos argumentos y algunas consideraciones que hasta ahora no he escuchado y que creo que vale la pena tenerlas en cuenta para complementar el panorama que aquí se ha dado. Yo quisiera decir que esto corresponde a una tesis política y económica fracasada, estrellada contra la realidad, y es que a menor salario, a menor ingreso de los trabajadores, hay mayor empleo. Esto en la historia económica del mundo y en la historia económica de Colombia nunca se ha cumplido. Aquí cada vez que hay una prerrogativa para los empresarios, sube la tasa de desempleo, se mantiene la tasa de desempleo, pero jamás hay una disminución sustancial por el hecho de que se le arrebaten ingresos y derechos a los trabajadores. Y la segunda consideración es esta, es la discusión que está en el mundo. ¿Quién va a pagar la crisis económica que existía antes de la pandemia, que se agravó con la pandemia y que requiere dolientes? ¿Quién la va a pagar? Los sectores privilegiados, el sector financiero, el gran capital, como quiere la derecha en el mundo y como quiere el gobierno del presidente Duque, o la van a descargar sobre los hombros y sobre los bolsillos y sobre el sudor de los vulnerables, cuando estamos en un país que es el tercero del mundo en términos de desigualdad como es Colombia. Yo creo que el Senado de la República no puede colocarse de lado a que la crisis la paguen los más pobres y los más vulnerables de la nación. El SENA ha sido una entidad fruto en el año 57 de lo que se llamó el estado de bienestar. Pero a partir de la implementación de las tesis neoliberales en el mundo, ha venido sufriendo el embate por disminuir su importancia, por disminuir su planta, por reducirle su presupuesto, por no mantener el carácter público de una entidad que ha sido catalogada por la gente como la universidad de los pobres. El SENA no se privatizó porque los trabajadores lo impidieron en 1994 y sacaron con movilización y con diálogo la ley 119 de ese año que impidió su privatización. Pero en el año 2002, en el primer gobierno del innombrable, se aprobó la ley 789 y esa ley le da un golpe contundente al contrato de aprendizaje. Es que le quita su carácter laboral. La esencia del contrato de aprendizaje era la esencia laboral que perdió con la ley 789. Y se perdió además al no pagar la llamada cuota de sostenimiento, la seguridad social y las prestaciones. El salario o el emolumento que se le paga a los aprendices es 50% en la etapa lectiva y 75% en la etapa productiva. ¿Y qué es de un salario mínimo?
¿Y qué es lo que nos propone el proyecto 099 del 2021? Hago el recuento porque ya los trabajadores hemos perdido desde el punto de vista del SENA. Viene la pandemia, se agrava la crisis y entonces más se descarga esa crisis sobre los trabajadores y no sobre los sectores del capital. Este proyecto de ley tiene una deficiencia de fondo, que el SENA la detectó, pero que no lo plantea claramente por su carácter de entidad oficial. Es que el contrato de aprendizaje extendido no tiene etapa lectiva. Por consiguiente, no puede ser un contrato de aprendizaje. ¿Cómo así que un contrato de aprendizaje no tiene etapa lectiva? ¿Cuál es la esencia del contrato de aprendizaje? Lo que no le pudieron quitar con la ley 189, que es de formación. El 099 y su famoso contrato de aprendizaje extendido es simplemente una forma de contratar en la cual los trabajadores pierden el 35%, óigase bien, el 35% de sus ingresos, con la figura del contrato de aprendizaje extendido. Eso no puede ser justo. Pierden las cesantías, pierden las vacaciones, pierden la prima, se afilian a un régimen subsidiado de salud. Y entonces, como lo dijo la senadora Victoria, ¿quién paga la licencia de maternidad? ¿Y quién va a pagar las incapacidades? ¿O se pierden esas incapacidades? De eso no habla el proyecto. El SENA hace una observación importantísima, tímidamente, pero una observación muy importante. Dice, aquí nos están poniendo una serie de funciones y el presupuesto para el 22 trae una rebaja del monto que se le asigna al SENA, porque yo estoy en la Comisión Cuarta de Presupuesto y tenemos una pelea con Hacienda. Al SENA no se le puede reducir su presupuesto. Al SENA hay que incrementarle su presupuesto si queremos que haya una contribución a la superación de la crisis y al empleo. Pero de verdad, no con reformas laborales camufladas de contrabando. Voy a usar un término duro, reformas laborales cobardes, que plantea el gobierno nacional para no librar el debate con los trabajadores y con los sectores democráticos de la población colombiana. Es un contrato de aprendizaje extendido que no da derecho a la sindicalización, presidente. ¿Cómo va a ser trabajo decente una modalidad de trabajo que impide la sindicalización cuando hay una campaña en el mundo desde la OIT porque haya trabajo decente, porque haya derecho a la negociación colectiva, a la sindicalización, porque los sindicatos juegan un rol? Se ha afirmado, señor presidente de esta comisión, con razón, que sin sindicalismo no hay democracia. No hay democracia. Este es un proyecto de ley que va en el rumbo de disminuir aún más la afiliación sindical en Colombia. Yo creo que hay que... Bueno, y la otra observación que hace la compañera de la CTC, ¿cómo estará de mal elaborado, de mal redactado, para salir a las carreras del impasse, que dice que por lo menos 1 de cada 10 trabajadores debe tener contrato de aprendizaje extendido? ¿Y cuál es el límite superior? El proyecto no le fija límite superior. Entonces, vamos a llegar al absurdo que toda la nómina esté bajo la modalidad de contrato de aprendizaje extendido si cumple cierta edad. Y se van a despedir trabajadores antiguos para contratar trabajadores nuevos, jóvenes con un 35% menos del valor de la nómina. Estamos discutiendo un asunto grave, muy grave, y yo vine a esta audiencia
así pertenezca a otra comisión, a expresar mi posición, pero hacerle el llamamiento a mis colegas, que como lo piden las centrales obreras, como lo pide el movimiento sindical colombiano, se le dé santa sepultura a este proyecto antiobrero, antitrabajador. Aprobar este proyecto significaría, parodiando el prócer que nos preside con su fotografía en esta comisión, que el gobierno nacional y el Congreso mantienen el puño en alto, agresivo contra los trabajadores, pero la rodilla hincada frente al gran capital. Muchas gracias, señor presidente.